Lars Mittann nació en Berlín en 1986 y está desaparecido desde 2014, donde, cuando desapareció. Desapareció cerca del aeropuerto de Varna, en Bulgaria, donde fue por última vez visto. En unas circunstancias muy extrañas, ya que fue captado por las cámaras del aeropuerto mientras corría hacia fuera de la terminal y, pues, bueno, continuó corriendo fuera del edificio del aeropuerto y se perdió en un bosque. Presuntamente debió saltar una valla y allí se perdió su rastro finalmente. Rasmussen se encontraba de vacaciones con algunos amigos en el resort Golden Sands, donde desafortunadamente se vio involucrado en una pelea. No pudo volar a casa con el resto de sus compañeros, de sus amigos, por motivos de salud. Eh, Rasmussen se comportaba de forma extraña mientras estaba solo en Bulgaria. Llamó a su madre en esos días, alegando que estaban intentando matarlo. El día que debió volar a casa, pasó lo que he contado anteriormente. Se le perdió la pista y las cámaras del aeropuerto lo registraron corriendo desesperadamente y asustado hacia fuera de la terminal y después hacia el bosque más cercano. En realidad no había nadie corriendo detrás de él, o por lo menos así se registró en las cámaras. Lars Mittan tenía 28 años cuando desapareció en Bulgaria. Había nacido en 1986. Creció cerca de Berlín. Eh, Era descrito como un chico normal y muy cercano a sus padres, en especial a su madre, Sandra, a quien ayudaba bastante. Sus amigos no notaron nada extraño durante esa semana de vacaciones en Bulgaria, en Varna, en la localidad de Varna, en la ribera búlgara. Simplemente uno de sus amigos, apreció más tarde que esa semana, que según él se había pasado muy rápido. Lars no había comido demasiado, siempre tomaba un plato pequeño de ensalada, una sopa, y eso era todo. Una de las noches que había salido con sus amigos en Bulgaria, fueron a ver un partido de la Copa del Mundo de Fútbol de 2014 entre Países Bajos y Costa Rica. Es verdad que Lars Mittan tuvo una pequeña discusión con un aficionado del Bayern Múnich, siendo hincha del Werder Bremen. Pero bueno, al final todo se calmó y el episodio fue visto como un altercado que no llegó más. Después de este incidente pasó algo un tanto extraño, y es que de vuelta al hotel los amigos pararon en el McDonald's, pero Lars aseguró que no tenía hambre. Eh, los amigos entraron al establecimiento del McDonald's y al salir, no estaba, bueno, Lars Mittan no estaba allí. Pensaron que se había ido a casa solo, así que decidieron no esperarlo y volver a casa. A la mañana siguiente comprobaron que Mitan había regresado y ahí es cuando este les contó que un grupo de unos cuatro hombres, que creía que eran búlgaros o rusos, habían sido contratados por las personas con las que había discutido en el bar para darle una paliza. Dijo que uno de los hombres de este grupo, le había propinado un puñetazo y que le había dañado el oído. Así que como tenía dañado el tímpano del oído, que había ido al médico y así se lo habían dicho, pues decidió que se esperaría unos días más para ser atendido en profundidad por algún médico en el hospital y le dijo a sus amigos que volaran de vuelta a Alemania. Así que estos, eso hicieron al día siguiente, mientras que Lars Mittan se quedó en Bulgaria unos días más. Fue al hospital y allí le recomendaron que se debía operar, que debía pasar por una cirugía para, bueno, poner de nuevo a punto su tímpano, pero este se negó y dijo que prefería someterse a esa operación cuando regresase a Alemania. Así que le recetaron un medicamento que tomó para aliviar un poco, eh, bueno, pues que es el dolor. Cuando Lars hablaba con su madre estaba un tanto extraño, susurraba como si la gente le estuviera escuchando, como si tuviera miedo de que lo hubieran perseguido. Cuando salió del hotel y regresó una hora, en realidad no se sabe dónde fue, aunque después afirmó cuando habló con su madre que creía que le estaban persiguiendo y que tenía miedo de que le robaran. En realidad, Lars Mittan afirmaba que incluso querían matarle. Estaba un poco asustado, entre asustado y paranoico.
Lars Mittan se dirigió al aeropuerto en la mañana del 8 de julio. El taxi que cogió estaba ya ocupado, sin embargo, por sus gestos de prisa y desesperación decidieron ofrecerle también el taxi y viajó junto con otra persona que era un trabajador social. Tanto el conductor como esta persona notaron que las pupilas de Lars estaban visiblemente dilatadas. En realidad Lars tenía prisa por llegar al aeropuerto y volar a casa. Las cámaras de seguridad del aeropuerto muestran a Lars Mittan relajado cuando entra al aeropuerto. Lleva una camiseta amarilla, unos pantalones cortos y lleva en su mano una maleta más bien grande, un equipaje. En el aeropuerto volvió a llamar de nuevo a su madre. Eh, este indicaba, hacía alusión a ellos, posiblemente refiriéndose a las personas que le perseguían. Dice que ellos no querían que volara finalmente, ni que viajara en autobús, que no volviera a Alemania, vamos. Como había cancelado las tarjetas, le pidió a su madre que le transfiriera 500 euros a través de Western Union. Y bueno, en el aeropuerto se dirigió al centro médico y allí, bueno, pues fue atendido por una persona que dijo que estaba en condiciones de poder volar. Desde esta buena noticia, Lars Mittan seguía estando muy nervioso y actuaba de forma errática. En realidad le afirmó a la doctora que la atendió en el centro médico del aeropuerto que no confiaba mucho en los medicamentos que le habían recetado en días anteriores. Finalmente, durante este reconocimiento médico, antes ya de dirigirse al avión, un trabajador de la construcción entró en la habitación donde estaba y bueno, Mitten empezó a temblar, según se escribe, murmuró que no quería morir allí, que tenía que salir fuera de allí. Así que de manera imprevista saltó de la silla donde estaba, salió de la habitación y dejándose todo lo que tenía, todo el equipaje, la billetera, el móvil, incluso el pasaporte y la maleta. Y salió corriendo. Las cámaras de la terminal del aeropuerto lo muestran de esta manera, corriendo por delante de los mostradores de facturación. Cuando llega a la entrada principal del aeropuerto, mm, continuó corriendo sin detenerse, continuó atravesando el parking hasta la zona más alejada de la terminal y las imágenes lo captan incluso corriendo por los laterales de este recinto, es decir, no se detiene y no se ve a nadie que le persiga. Y después, pues finalmente salta un vallado de 2,4 metros de altura, coronado con alambre de espino. Así que, y por último, se le ve corriendo en dirección a un prado cercano y ahí es donde pierde su pista. Es todo muy extraño porque al fin y al cabo no se ve a nadie que le persiga. En el aeropuerto por lo menos no hay mm, no hay evidencias de esto, pero sí que es verdad que esta pelea que tuvo pues puede estar relacionada. Quizás puede ser algo que le afectó al oído, algún medicamento, alguna medicación. Quizás es un brote psicótico que tuvo que no pudo parar. Bueno, y se le intentó localizar, por supuesto, pero no hubo manera de dar con él. Se utilizaron drones, perros adiestrados y demás. Incluso estos estaban entrenados en detección de cadáveres, pero nunca se volvió a encontrar ni rastro de Lars Mittank. Y así ha continuado esta historia hasta el día de hoy. Mm, cuando ya se llevaba un mes desde su desaparición, su madre contrató a un investigador privado, pero nada, el investigador privado era alemán, pero después de desplazarse a Varna, eh, estar hablando y entrevistándose con personas, ponerse en contacto con hospitales, refugios, las personas sin hogar y demás, pues desistió porque no hubo forma de encontrar ningún indicio más. El dinero transferido, por cierto, a la cuenta Western Union nunca llegó a ser utilizado. Y bueno, esta es la extraña desaparición de Lars Mittan, muy muy extraña, una de las más extrañas que jamás he escuchado. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Un saludo.